la dificultad que tenemos como pueblo maya en el hospital se hace singular. ¿Por qué? Porque en el hospital estamos en un momento de mayor vulnerabilidad, ¿no? Es decir, venimos porque nos duele algo, porque estamos enfermos, y lo que uno quiere en ese momento de dolor, pues es dejar de sufrir la dolencia. Y si nos encontramos con alguien que no entiende qué es lo que le queremos transmitir, pues nuestra agonía como que se comienza a poner peor, ¿no? Y bueno, por eso nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Afortunadamente, hace algunos años se comienza a poner sobre la mesa un término que tiene un significado importante, que es esto de la interculturalidad. Y bueno, creo que es una buena apuesta. Me parece que es una buena apuesta. Sin embargo, no es la panacea. Es apenas un camino que se tiene que correr y que creo que necesitamos entender y comenzar a implementar en nuestra práctica de trabajo. Como en todos los trabajos, como en todas las actividades que hace uno, yo creo que no es suficiente que uno sea diestro o diestra con las manos. Es cierto que dominar la técnica es muy bueno, pero también el trabajo o nuestra actividad requiere de corazón, requiere de delicadeza, requiere de vocación, requiere de ánimo, y eso va a ser importante en el momento que nosotros estemos haciendo las cosas, sobre todo con humanos. Porque aquí creo que lo fundamental es que no estamos trabajando con objetos, no estamos haciendo sillas, no estamos haciendo mesas, no estamos haciendo aparatos electrónicos. Aquí estamos hablando y estamos trabajando con gente que siente como nosotros, con gente que tiene creencias como nosotros, con gente que tiene dificultades emocionales como nosotros. Es decir, estamos como sujetos frente a otros sujetos. Al rato menciono una palabrita que nos va a ayudar a entender esto. Entonces, cuando estamos frente a un sujeto y nosotros también sujetos, va a ser fundamental que encontremos ese algo, puente, conexión, como se le quiera llamar, para que haya armonía y logremos nuestro objetivo. El objetivo de quien viene buscando este espacio es salud, es bienestar. Y el objetivo de ustedes es apoyar para que eso pueda darse. Es muy importante. Entonces, es fundamental que entendamos muy bien el mundo del paciente, de la persona que llega. Por eso decía, no es suficiente que seamos diestros con las manos. Eso de cajón tiene que ser. Lo otro, creo que es una cosa que tenemos que ir trabajando poco a poco. Entonces, llega este momento de la interculturalidad y es una cosa que nos viene a ayudar a entender el mundo en el que nos movemos. De igual forma, me parece que es un acierto sumamente importante el que en este espacio les den oportunidad para que sigan reflexionando en el objeto de su actividad, en la importancia de su actividad. Me parece que es un gran acierto. Capacitar siempre al personal en el espacio de trabajo nunca deja de ser un gran acierto. La interculturalidad tiene que ver con la comunicación, claro, tiene que ver con la interacción, claro, pero a lo mejor va un poquito más allá. Me parece que sí, la comunicación, pero muchas veces la comunicación que puede ser efectiva,
no necesariamente tiene que ser afectiva, que es una cuestión distinta. Entonces, en el mundo de la salud, además de que la comunicación sea efectiva, me parece que también necesita ser afectiva. Porque bueno, no es lo mismo decirle a alguien así seco, técnico, ahí está la bata, póntela, que decirle, oye, buenos días, qué gusto pues verte, mira, la batita se pone así, es otra cosa, porque generas un poquito más de confianza en la gente. O decirle, a ver, tiene tu mano, te voy a pinchar. A diferencia de decirle, a ver, ¿cómo está esa manita? Vamos a ver cómo está, ¿no? Es distinto. O lo que le pasó una vez a mi mamá. Fuimos al hospital de Tizimín, no sé si conocen el San Carlos de Tizimín. Y bueno, tenía un problema del corazón y sale el doctor y bueno, yo la llevé porque pues mi mamá no habla español. Y le dice el doctor, a ver señora, te voy a explicar qué problema tienes. Aquí en el corazón hay un problema de diástole y de sístole. Y mi mamá, pues la verdad, eso de diástole y sístole no le hace absolutamente nada de gracia, no está entendiendo qué es. Y el doctor así con sus términos médicos, como si les estuviera hablando a otro médico. Y le digo, a ver doctor, pare su caballo, por favor. Mi mamá, para empezar, no habla español. Y es mayhablante. Y creo que si me lo explica con otros términos, a lo mejor yo sí lo puedo entender, porque hasta a mí se me está dificultando y se lo puedo decir en lengua maya. Y me dice ese doctor, ya está grandecito el doctor, se ve que nunca supo que existe una palabra que se llama interculturalidad. Pero es que estoy haciendo mi trabajo. Sí, pero está haciendo mal su trabajo. Y ahí viene la cuestión, ¿verdad? Muchas veces los doctores acostumbran a regañar a uno en lugar de atenderlo. Creen que parte de la terapia es de la regañiza. Y yo creo que eso uno lo tiene que comenzar a entender. Entre dos o más culturas yuxtapuestas, decimos aquí, o contiguas, es necesario un puente o una conexión. Cuando hablamos de interculturalidad, tenemos que pensar en dos modelos culturales o en dos elementos distintos, ¿no? Y esos dos elementos quieren encontrarse, esos dos elementos quieren buscarse, esos dos elementos quieren entenderse. Entonces, en este sentido, en el hospital, como en otros espacios, viviendo en un país como el nuestro, o muchos otros, pues nos encontramos con una diversidad cultural. Hay gentes, sobre todo en donde está muy claro, en Estados Unidos, allá en Nueva York, pues los hospitales están dotados de servicios que en muchos otros lados no hay por la cuestión cultural, como es un país multicultural. Entonces pues hay negros, hay chinos, hay franceses, hay italianos, hay pakistaníes, hay de todo, ¿no? Entonces es importante que los dos elementos, las dos culturas, muchas veces están contiguas o yuxtapuestas. Y cuando está de esa manera, es necesario inventar, crear o hacerse de un elemento conector. Es importante buscar un conector para que se dé lo que decía la compañera, la comunicación y también esa forma de que haya entendimiento y, ¿por qué no?, también afecto en esa relación de búsqueda de la salud. Eso sería lo ideal. Eso es lo que pasa. Entonces, hay dos
elementos yuxtapuestos, hay dos elementos contiguos y necesitamos de una conexión. ¿Cuál será esa conexión? Es la que nos debe generar la interculturalidad. Muchas veces esa conexión, o casi siempre, esa conexión no es una cosa material. Son también palabras muchas veces, son también una palmadita, un abrazo, una mirada, una sonrisa, o cosas de esa naturaleza que se convierten en una conexión efectiva y que permite romper una serie de barreras. Hay una muy especial, que es la lengua. La lengua es fundamental en este caso. Y lo decíamos en las clases cuando estábamos allá en el salón. Pero muchas veces cuando uno está en la escuela, pues no le toma mucha importancia a esto hasta que estás en el campo de trabajo, ¿verdad? Y en la escuela decíamos, es importante hablar la lengua maya o entender la lengua maya, porque mucha gente que va, sobre todo a los hospitales públicos de gobierno, pues es gente con muy escaso recurso, y la gente de escasos recursos en este país somos mayas, somos indígenas y vivimos distinto a lo que viven gentes de la ciudad. Entonces, si nos preparamos para esos espacios, pues vamos a necesitar hablar la lengua. Entonces, la lengua es así como uno de los conectores importantes. No es el único, no lo es, pero es fundamental. Y vamos a ir descubriendo cuáles serían así como los conectores. Esos conectores pueden ser algunos valores. Esos valores como el reconocimiento, el respeto, la empatía, la tolerancia, la responsabilidad, el servicio y el silencio. Todos estos, frente a dos modelos yuxtapuestos o contiguos, van a poder funcionar bien. Pero claro, este tipo de cosas muchas veces no nos lo enseñan en la escuela o no le hacemos mucho caso. Eso de reconocer al otro es un detalle muy importante. Muchas veces la tendencia lamentable que hay en la mayoría de la gente es la descalificación en lugar del reconocimiento. Ah, ya viste cómo vino, foco, me cae mal, decimos a veces. Comenzamos rompiendo la posibilidad de acercamiento, ¿no? O este paciente exagera, ya me fastidió, ya me cansó. Queremos siempre la docilidad. Y creo que la docilidad, pues, a lo mejor no está mal, pero no siempre tenemos que ser dóciles. Sobre todo en una situación de vulnerabilidad, en donde esperamos no solo que nos atiendan bien, sino que nos acojan como somos, ¿no? Entonces, el reconocimiento es importante. El respeto es importante. ¿Por qué el respeto? Pues estamos en un mundo de diversidad. Y qué bueno que seamos diversos. Por eso a mí siempre me molestaba ese asunto de los uniformes, ¿verdad? Aunque creo que en parte está bien, pero muchas veces la rigidez en los uniformes nos lleva a la uniformidad. Y la uniformidad destruye la diversidad, que es una cosa muy valiosa. Y bueno, si se acuerdan, yo siempre fui así con mi alpargata allá en la escuela, como hasta hoy, porque me gusta la diversidad. Y me dicen, ¿por qué no te compras unos zapatos? Porque a mí me gusta vestir así. Es que esta escuela es de calidad. Ah, pues ya se chingó porque tiene un maestro jodido, ¿no? Pero yo no voy a cambiar eso. Entonces, es importante el respeto. Y más en espacios en donde tratamos de generar la salud no solamente física, porque el asunto de la salud en el pensamiento maya no es que me duela el cuerpo. No es eso. El problema cuando uno pierde la salud es porque su ol, eso que decimos ol en maya,
ese es el que está enfermo y repercute en el cuerpo. Entonces lo que hay que sanar primero es el all que está mal. Pero resulta que a lo mejor en el espacio donde vas a que te curen, ni siquiera saben que es el all. Porque muchas veces le preguntamos a la gente, ¿cómo te sientes? Y muchas veces en lugar de ponerle atención nos ven, ¿y qué dijiste? No, parece nada, pero estamos comenzando a fregar la relación, a fregar la comunicación. Entonces va a ser fundamental el que entendamos ese asunto del respeto. ¿Qué decir con la empatía? Va un poquito más allá. La tolerancia. La tolerancia, pues igual nos ponen a prueba muchas veces los pacientes, porque muchos de ellos exigen de más. Y decimos, pues es que no se calma, entonces vamos a amarrarle una zamarrea para que se calme aquí en la camilla, lo dejamos tranquilo, ¿no? Me imagino que ustedes ya saben cómo es esa cosa, ¿no? Entonces la tolerancia es importante, la responsabilidad igual. ¿Por qué la responsabilidad es sumamente importante? Es importante porque muchas veces la gente que trabaja solamente porque le pagan, hace las cosas solamente porque lo vigilan. Y eso es terrible. Yo creo que el trabajo no lo debemos hacer solo porque nos pagan. El trabajo lo tenemos que hacer porque creemos en lo que hacemos. El trabajo lo tenemos que hacer porque para nosotros es un valor en nuestra vida, ¿no? Quien no lo vea así, pues la verdad, pues creo que tiene que comenzar a pensarle un poquito. Es que no es cuestión porque sí voy a chambear ni modo porque me están pagando. No. Vamos a chambear porque creemos en esa chamba. Qué bueno que nos están pagando para hacerlo. Qué bueno. Y si nos pagan bien, qué bueno. Pero independientemente de que me paguen o no, vamos a hacerlo bien. Y un poco lo que nos pasa en el mundo de los maestros. Si no me vigilan, pues yo llego a mi salón, me siento a la chingada, que los chavos hagan cualquier cosa. Ustedes saben también bien eso, ¿vale? Pero hay otros que llegan y no, vamos a chambear. Y los muchachos nos ponen a prueba. Maestro, no lo tome muy en serio, vamos a echar relajo, que no tengamos clase. Yo lo que decía siempre, no quieres tomar clase, no te pongo falta, anda a tomar tu coca, anda a tomar tu caguama, lo que sea. Pero pero no siempre, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas con responsabilidad. El servicio es importante, la cuestión servicial va a ser importante, y también el silencio. Esto del silencio me parece fundamental como conector entre el médico o el servicio del servidor de salud con el paciente. Muchas veces el paciente lo que necesita es ser escuchado. Esto seguramente ustedes lo saben más que yo. A veces el problema no es tanto el dolor físico que tiene, sino quiere vomitar palabras, ¿no? Y está diciendo un chingo de cosas aquí y allá. Y creo que si se da cuenta que lo escuchamos con atención, le prestamos atención, esa persona llega un momento en que ya como que dijo todo y comienza a sentirse bien. Entonces, cuando comienza a sentirse bien, ya guardamos el silencio, ya lo escuchamos. A lo mejor es el momento de entrar y decirle alguna cosa. Va a ser muy importante que aprendamos a escuchar. Escuchar es un arte. No siempre, sobre todo con las carreras del trabajo que nos imponen, porque también eso es cierto. Ustedes me dirán, pero maestro, ¿qué tiempo tenemos de escuchar a alguien si nos está diciendo, anda aquí, trae esto, trae lo otro, corriendo aquí? Sí, es complicado. Definitivamente es complicado. Yo no estoy diciendo que esto nos lo van a poner tan sencillo, no lo es. Sin embargo, son cosas que tenemos que considerar, que tenemos que ver, que tenemos que implementar como una tarea propia, porque a lo mejor esto que estamos diciendo aquí no se los van a exigir por nadie, ¿no?
no les van a exigir desde arriba, siéntate a escuchar a esta persona. Yo creo que en el protocolo no va a haber. Pero es una cuestión de valor que tiene quien está prestando el servicio. Y es ahí donde me parece que es fundamental. Ese puente que hay entre dos culturas, pues nos dicen que son como dos cuerpos que se buscan desesperadamente. Entre ellos está la pasión o el amor. O, si lo queremos decir técnicamente, está la intersubjetividad. Para que haya interculturalidad, se necesita eso. Esto es un ejemplo de dos cuerpos que se buscan desesperadamente por la pasión. ¿Cómo le vamos a hacer? Nadie sabe cómo es un enamoramiento perfecto, ¿no es cierto? Pero le vamos buscando, lo vamos intentando. ¿Por qué? Porque los dos tienen voluntad. Y muchas veces aborta la cosa, pero muchas veces no. Muchas veces logramos ese clic, y aunque somos tan distintos, logramos encontrar ese conector y hacemos la vida. ¿Cuántas veces hemos visto las chaparritas y los tipos así grandotes, verdad? O al revés, un viejito y una muchachita, o un negrote y una güerita. O sea, las diversidades encuentran el conector y le buscan cómo, y se da. Y se da eso en el mundo de la salud. Le vamos a llamar intersubjetividad. La intersubjetividad consiste en ¿qué? En que dos sujetos, dos emociones, dos ánimos, encuentran algo, el inter, y logran tener esa conexión para tener éxito, que es la salud. Los filósofos dicen que la intersubjetividad es la mutua validez de las dos diferencias. Así dicen ellos. Y yo creo que lo dicen bien. En ese sentido, ¿por qué nos aceptamos? No porque somos iguales. Justamente porque somos diferentes, logramos hacer el clic, ¿no? Y hasta en el mundo de la ferretería, vas muchas veces a comprar una llave y dices, necesito un conector macho, o necesito un conector hembra. Sí han visto eso, ¿verdad? Esas llaves. Y se hace el clic. Pero si son iguales, ya se fregó la cosa. Entonces, ese conector que necesitamos en la intersubjetividad va a ser el reconocimiento del otro como válido. No porque es igual a mí, sino justamente porque es diferente a mí. Tengo que reconocer esa diferencia y hacer el clic y hacer la vida, porque en la diversidad está la vida. Eso va a ser fundamental si lo vamos a reflexionar. Ahora sí. La interculturalidad exige que el sujeto se asegure de su identidad, que se comprenda la relatividad de su cultura frente a las otras en términos de validez. ¿Qué significa esto? Uno de los problemas que tenemos, si exagero en algunas cosas me pueden decir, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Es muy bueno si hay algo que no se está entendiendo, si algo consideran que se puede enriquecer o se puede aportar o puede ser distinto, yo con mucho gusto. Pero bueno, una cosa que es importante aquí, para que se dé la interculturalidad, es necesario primero, fundamentalmente, saber quién se es culturalmente hablando. ¿Quién somos culturalmente? Y aquí tenemos una especie de esquizofrenia. Tenemos un poco golpeada la cabeza en términos sociológicos, porque muchos de los que somos mayas no hemos tenido la capacidad de reconocernos como mayas. Y lo peor es que no sabemos quiénes somos.
Si no somos mayas, nos preguntan, ¿eres español? Pues no soy español. ¿Eres francés? No soy. ¿Eres negro? No soy. ¿Eres chino? No. Entonces, ¿eres maya? No, tampoco. ¿En qué chingado eres? ¿No? Muchas veces uno no sabe quién es. No sé quién soy, pero indio no soy. ¿No? Y hay cierta razón y hay cierta lógica por lo que nos negamos. Nos pesan 500 años de desprecio, de descalificación, y de aceptarse como indio es como jalar la barda encima y matarnos. Porque sabemos que si vamos con esa bandera de indios, no vamos a encontrar puertas abiertas. Entonces, por eso mucha gente se cambia el apellido y el que es Chuk se pone Carbonell, el que es Che se pone Madera, él elige dónde, ¿verdad? Pero se pone Madera, y otros que son Ek se ponen Estrella, ¿verdad? Y así se van poniendo apellidos, los U se ponen Luna, y bueno, peor todavía, porque el pobre chiquito que tiene, pues así como mi cara jodida, le ponen de nombre Jonathan, o le ponen de nombre, ¿cómo se llama? Uno muy famoso, Brian, y así le ponen nombres gringos, ¿verdad? Y pues su apellido, Canché, Ekmay, Ukbe. Entonces hay así como una esquizofrenia. Estamos tratando de huir del desprecio, hay que entenderlo también. Estamos tratando de huir del desprecio. Porque mientras más feo el apellido, entonces menos oportunidades tenemos. Y eso en Ticú lo escuché muchísimo. Decían las señoras a sus hijas, no vas a casarte con uno de apellido Chuk, está feo. No importa si el muchacho está guapo, si es Chuk hay que descartar su apellido, ¿no? Entonces hay ese problema. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha derivado esto? Ha derivado en que nosotros no sabemos quiénes somos. Culturalmente no nos aceptamos como indios. Pero además cada rato nos hacen bromas por ser indios. Hace poco puse allá en mi Face una cosa que dijo este estúpido de Ferriz de Con. Lástima que se llame Pedro, pero se apellida Ferriz de Con. Él dice un eslogan que siempre dicen aquí: la culpa no es del indio, sino del que lo hace su compadre. O sea, de por sí los indios están pendejos. El asunto es que el español no debe ser pendejo dándole chance al indio. Una cuestión racista, así de buenas a primeras. Entonces le tenemos miedo a eso. Y como le tenemos miedo al desprecio y a la descalificación, pues no nos asumimos como indios. Entonces no aprendemos maya. Aprendamos inglés, aprendamos mandarín, aprendamos francés, pero maya no, lo pronunciamos y queremos pronunciarlo como pronunciamos el inglés. Y bueno, hay una huida, hay una fuga hacia nuestra identidad. ¿En qué termina? Termina en que nosotros no sabemos culturalmente quiénes somos. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no tenemos bandera para defender. ¿Qué bandera vamos a defender? Entonces, si no tenemos bandera, ¿cómo vamos a implementar una práctica intercultural? Porque nos van a preguntar, ¿tú quién eres? Para que yo sepa cómo respetarte. Pues fíjate que no sé quién soy. Entonces, ¿cómo hacemos la interculturalidad? Y muchas veces nos quedamos además con este problema que se genera con las personas que tienen una visión romántica del indigenismo. ¿Quién es el indio? El que se pone su plumita, el que pone su taparrabo, o por lo menos el que tiene alpargata como yo. Entonces, ese sí es el indio. No, pero el enfermero o la enfermera, así que ya está muy civilizado, ¿cómo va a ser indio?
es importante si está enajenado la persona, está enajenada la persona, tiene que recuperar su identidad. Y si sus apellidos están en maya, qué bueno, hay que celebrarlo. No huyamos, no nos demos en fuga por eso. Si somos mayas y vamos a atender a nuestros hermanos mayas, hagámoslo con ese cariño de hermandad. Qué bueno. Entonces eso va a ayudar muchísimo a eliminar pues la distancia o las brechas, ¿no? ¿Cómo poner en práctica la interculturalidad cuando la cultura contigua está en un estado de vulnerabilidad? Si ustedes se dan cuenta, esa imagen creo que nos da un mensaje. La gente de los pueblos no tienen camas, tienen hamaca. Y cuando llega en el hospital tenemos un gran problema, es enorme. Y a mí hasta hoy me pasa, yo llego en el hospital Orán y me pierdo. Primero encuentras un edificio enorme que bueno, se asusta uno, pues, y esto, ¿dónde? ¿Con quién tengo que hablar? Hay un montón de gente que cruza aquí, que cruza allá. Uno se intimida con tanto movimiento y pues no sabes ni con quién hablar. Y si hablas en maya, pues tampoco te entienden. Entonces, con el solo hecho de llegar al hospital, ya es un golpazo, ¿no? Ya es un problema. Entonces, llegamos en el hospital y pues, la cama. Y bueno, la gente dice, yo no quiero acostarme en la cama. La gente ya grande se resiste a acostarse en la cama. No sé si aquí han tenido la experiencia, pero yo he visto gente ya grande y dice, Incan, tener Incan. Yo quiero mi hamaca, si no, no quiero. Entonces va a ser importante, igual cuando las mujeres dan a luz, en los pueblos, pues lo hacen en la hamaca, con la ayuda de la comadrona, lo hacen en la hamaca. Y muchas cosas que los hospitales no ven, porque los hospitales los pensaron desde la visión occidental, de la famosa cultura biomédica, y no los pensaron con base a la necesidad de la gente. No los pensaron de acuerdo a la cultura de la gente. No los pensaron de acuerdo a las prácticas de la gente. Entonces los pensaron así como muy occidentalmente. Y no está mal en cierto sentido. Lo que creo que hace falta es complementarlo, ¿no? Es importante complementarlo. Es más, es curioso que hay algunos hoteles ahora de 5 estrellas que comienzan a poner ganchos en sus cuartos. Qué curioso. Comienzan a entrar en su cabeza que bueno, hay gente que prefiere ese tipo de cosas. Entonces, si los servicios que damos, los damos pensando en la necesidad, en la costumbre, en la creencia de la gente, yo creo que va a haber ganancia de ambos lados, tanto del paciente como del que presta servicios. Entonces es importante que eso se tome en cuenta. La práctica de la interculturalidad también va a requerir que los elementos con que contamos sean adecuados para la gente que llega a nuestro espacio. ¿Qué es la cultura y cuáles son sus variables? Hablábamos de los conectores y ya dijimos que uno de los conectores es la lengua, que va a ser muy importante para cada uno de nosotros el considerar el aprender lengua maya. Y aquí no es mucho problema. Tecash y sus alrededores es un lugar donde se habla maya. Seguramente aquí mucha gente, si no es que la mayoría de la gente que llega, es gente que habla maya, ¿no? Vienen de los pueblitos, las comunidades donde casi todo el mundo habla maya. De Canchén, por ejemplo, es maya, y Cancab y la mayoría de estos lugares están aquí atrás.
hablan lengua maya. Entonces, va a ser fundamental también si queremos estar dando un mejor servicio, pues hablar la lengua. Las comidas también es importante. Y también están pensadas desde Occidente. ¿Qué le damos a la gente a comer? Y le estaba comentando a Saray hace un momento. Recuerdo allá en la escuela, cuando estábamos, hicieron una exposición por los compañeros de la licenciatura en nutrición. Hicieron una mesa así de alimentos para mostrar qué le recetan a la gente pues, para comer, ¿no? Que había manzana, había uva, había pera, había jamón, había... Entonces le digo a la maestra, la nutrióloga, y esto es lo que le van a recetar a la gente de los pueblos. Pues es que eso dice, pues la carrera es lo que dice el deber. Le digo, y bueno, y lo que come la gente aquí, no hay ninguna posibilidad de que también se contemple ahí. Primero, la gente no va a comer todo esto que le van a ofrecer porque no está acostumbrada. Segundo, porque no tiene dinero para comprarlo. Qué chévere, me fui al nutriólogo, sí, me dieron mi receta, esto vas a comer, y la lana, ¿no? ¿De dónde la saco? Y de repente, si tengo un poco de dinero, ¿dónde lo voy a ir a comprar? Si estoy en Tigre Grande, ¿no? A lo mejor traje un poquito más de mi pasaje, pero no puedo comprar de Tecash para llevar allá, y los otros días, ¿qué como? ¿No sería bueno que se implementara también una posibilidad de hacer esto de la comida más cercano a lo que la gente acostumbra a comer? Creo que es una posibilidad. La producción igual va a ser importante. La gente produce cosas en su casa, en su parcela, y hay que considerar eso. La gente tiene chinas, sobre todo en esta zona, hay un retemontón de frutas, de verduras. ¿Por qué no considerar eso? Inclusive la cacería, la carne, pues, que caza la gente aquí de venado, hay todavía algunos venados, de conejos, de tejones, de armadillos. O sea, creo que se tiene que pensar, me imagino que se tiene que pensar en ese tipo de cosas. Ayudaría, me parece. También hay que considerar la organización de la familia. Y una de las cosas que es muy molestoso para los hospitales y que a nosotros como pueblos mayas nos gusta mucho porque pues así estamos acostumbrados. Llegamos a la hora de la visita y llegan 3, 4, 5 y todos quieren entrar a ver a su enfermo. Familiarmente así somos, ¿verdad? Pero le dicen, no, uno tiene que entrar. Es que las reglas son las reglas, ¿no? Y sí, se entiende que es así. ¿Qué hace falta? Creo que hace falta explicarle al paciente. No estoy diciendo que está mal lo que se hace, estoy diciendo que a lo mejor hace falta explicarle a la gente ese tipo de cosas, ¿no? Luego, las creencias. Las creencias también de la gente de los pueblos es una cuestión importante. A veces es una vena delicada, es un nervio delicado de cómo esta gente tiene formas de pensar religiosa o espiritual en su práctica, y bueno, muchas veces si los descalificamos con eso, pues finalmente en lugar de ayudar, comenzamos a crear barreras. Es importante. La cuestión de las fiestas, los ritos, las artes, la organización, la educación, todo esto son los conectores que necesitamos para
que podamos romper las barreras con la gente y la gente pueda sentirse bien. Si ustedes se dan cuenta, casi todo de esto que estamos diciendo no tiene que ver mucho con los protocolos establecidos. No es una cosa que nos manden así, porque así lo tienes que hacer, te voy a vigilar para hacerlo. Tiene que ver más con la vocación de la persona, tiene que ver más con el sentido y el valor que le das a tu trabajo y a la cual te dedicas, porque es una cosa que te gusta hacer. Eso yo creo que es de gran valor. Y repito, eso se da igual en cualquier ámbito del trabajo. Ustedes igual lo saben. Hay gente que de verdad se nota que le gusta su trabajo y hace su trabajo con cariño. Y si no sabe hacer una cosa, averigua cómo hacerlo. Y en el campo de batalla, pues muestra esa oportunidad o muestra esa habilidad o esa gracia que tiene para atender. Bueno, vamos a avanzar. Las buenas intenciones o bondad no son suficientes para lograr la sana convivencia. Muchas veces tenemos una muy buena intención. El problema es que la intención no es suficiente. Es importante también el dominio de la herramienta, la técnica, y bueno, de allí la importancia de la interculturalidad que nos dice el cómo se debe ser y cómo se debe hacer. Y decimos la interculturalidad es casi un enamoramiento. Sí, en el sentido de que la gente que atendemos es una gente necesitada en diferentes sentidos y califica también a la persona. Y es curioso porque en lugares a veces donde te atienden en hoteles o en librerías, te preguntan, ¿te gustó cómo te atendieron? Califica a la persona que te atendió. Y lo hacen en una librería. Qué interesante fuera si también eso se establece en un hospital. ¿Quién te atendió y cómo calificas a la persona que te atendió? ¿No? Estaría chévere. Me parece que ayudaría mucho a tener una idea de cómo es el servicio que se está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, hay que ir implementando. El hospital, que es costoso, materiales extraños, altos, ascensores, pues es un laberinto, lo decíamos hace un momento. El hospital es un laberinto para el indígena. Su atención muchas veces es deshumanizada, es un lugar de soledad, es un lugar de desorientación, es un foco de abusos y humillaciones, muchas veces, espero no estar exagerando con esos términos, en medio del dolor y la vulnerabilidad, con un idioma que no se comprende. Se dice algunas veces del hospital, es un lugar donde la gente va a morir, se abren los cuerpos sin necesidad, se saca sangre sin saber por qué. Todo este tipo de cosas son muchas veces los conceptos que la gente tiene y no lo tiene de a gratis. Lo tiene porque muchas veces ha sufrido cosas de esa naturaleza. Luego, el kit o paquete o equipo de salud que mira el indígena en el hospital, ahí están situaciones de crítica, la indiferencia del personal, ¿no? ¿Por qué la indiferencia? No sé aquí, pero en otros lugares los pacientes no tienen nombres. ¿Qué tienen? Números. Es el número 2, es el número 3. O sea, perdimos el nombre, somos una estadística, somos un número. Y si tenemos un número, entonces la gente se siente deshumanizada, se siente despersonalizada y entonces se reduce a una cosa, deja de ser humano. Y como es el número 2, o es el número 3, o es el número 4, entonces pues tratémoslo como es un número. Punto. Eso es deshumanizar. Es importante que no haya esa indiferencia.
La ausencia de las condiciones culturales de tolerancia, la falta de medicina. También esto, bueno, creo que ustedes lo saben más que yo. Muchas veces, por alguna suerte muy buena, nos toca un buen doctor, nos atienden, pero nos termina con esta triste noticia. Es que no hay esta medicina, lo tienes que ir a comprar. Si justamente porque estoy amolado, porque no tengo, estoy viniendo a un hospital público. Obviamente eso no es problema de ustedes, pero sí comienza a ser problema de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que dan la cara, tienen que decirle, tienen que enfrentarse al paciente, ¿no? Y muchas veces el paciente igual no logra entender dónde está el problema allá arriba, y al que ve le descarga su coraje, y contra el que ve se va, ¿no? Y es allá donde necesita uno, pues muchas veces la habilidad, necesita uno las tablas, la voluntad y lidiar contra todo este tipo de cosas. Negar la cultura es ignorar la identidad, no hablar la lengua, no contar con un intérprete traductor. Yo no sé si aquí en este hospital tienen un intérprete, sería muy bueno. Igual es una de las cosas que creo que se debe implementar, porque además el Estado abrió un servicio de intérpretes traductores profesionales, y yo creo que igual el hospital debería tener uno profesional que se dedique a eso, que sea el intérprete oficial, en donde pueda prestarle un buen servicio a los pacientes, como en un espacio como este, donde sí se necesita, donde es importante que la gente pueda estar seguro de que lo están entendiendo, que está comunicando lo está pasando, porque a veces hay cosas que aunque medio entienden maya los que dan el servicio, pero hay cosas que muchas veces no logran entender. Entonces es importante profesionalizar esa parte también. Someterlo a protocolos sin explicarle, eso igual es muy importante. Constituye la primera violación a los derechos humanos del indígena. Muchas veces uno no sabe que ciertas prácticas, pues lo que hacen es violar los derechos humanos de la persona. Y muchas veces, si hay demandas, algunas veces pueden las demandas prosperar y pueden perjudicar a las personas. Entonces va a ser importante igual considerar eso. El monolitismo de la racionalidad clínica globalizada, encajonado en reglamentos y protocolos, aplasta a la cultura local y sus valores en nombre de la modernidad y la civilización. ¿Qué es esto? Esto es apegarnos a los reglamentos, a los protocolos, a lo establecido oficialmente, y muchas veces nos cobijamos y justificamos nuestros actos por lo que está establecido. A mí la ley no me lo marca, el protocolo no me lo marca, entonces a mí no me pueden juzgar, no me pueden regañar, no me pueden sancionar, porque no lo dice el protocolo. O sea, yo creo que la cuestión debe ser al revés, la actitud debe ser al revés. Creo que en lugar de justificar muchas veces actitudes negativas, deberíamos estar buscando la manera de cambiar esas actitudes, porque lo establecido por ese monolitismo de la racionalidad clínica es terrible. ¿Qué es esto? Es decir, si tiene razón, entonces aunque el paciente se sienta mal o como quiera sentirse, pero es por su bien, es el razonamiento clínico. Yo creo que eso sí es terrible. Cuando decimos tiene razón, deberíamos preguntarnos, ¿tiene razón desde qué lógica? ¿Desde la lógica occidental o desde la lógica maya? Porque eso de que tiene razón, pues va a depender desde qué lógica se vea, ¿no? Obviamente, si estamos
frente a una cultura occidental y tiene razón occidental, pues está bien. Pero el problema es que estamos en un país multicultural y la gente a quienes atendemos culturalmente son distintos a nosotros. Entonces, tenemos que partir desde otra lógica. No en una sola lógica, pero el problema es que como el sistema de salud está diseñado desde una perspectiva occidental, entonces aplicamos así religiosamente la estructura y el razonamiento occidental y terminamos atropellando a la persona, aunque muchas veces queremos hacer el bien, pero lo atropellamos porque aplicamos una racionalidad monolítica y eso es un problema. Termina aplastando los valores de la gente en nombre de la modernidad y de la civilización, ¿no? Y esa modernidad, pues muchas veces, como decíamos en la escuela, es muy cómodo desde tu escritorio atender a una persona enchufada allá un montón de tubos. Y bueno, para que no defeque a cada rato, vamos a cambiarle esa alimentación y desde esos aparatos de tecnología lo manejamos. Chévere, ¿no? En el expediente que se elabora del paciente se concentran datos sobre su salud, pero quizá no de su cultura. No lo sé, aquí ustedes me van a ayudar. No sobre sus creencias, no sobre su lengua, no sobre sus costumbres, no de su comunidad y de su alimentación. Aquí se hace el expediente, dice el expediente del paciente. ¿Y qué contiene el expediente? Pues su nombre y la enfermedad que tiene. Y a lo mejor cómo le empezó. Pero alguien dijo en el expediente hay que poner qué lengua habla. ¿No, verdad? Otra cosa que a lo mejor no están, ¿cuáles son sus creencias? No, les vale gorro que cree y que no cree. ¿Cuáles son sus costumbres principales? ¿Cómo se alimenta? O sea, el expediente del paciente muchas veces es vacío, es hueco. Es importante, si queremos implementar la interculturalidad, que se extienda, que se abra el expediente y que el expediente considere también estos elementos culturales para que el paciente pueda tener un historial más completo y se le pueda atender mejor. Si no, pues me parece que no ayuda mucho. La intersubjetividad o la interculturalidad permite que el diagnóstico, el pronóstico y la terapéutica sean un trabajo o actividad en equipo. Evita que el modelo de racionalidad objetiva aplaste por descalificación al paciente culturalmente diferente o indígena. ¿Qué es esto? Trabajar en equipo significa que vamos a acordar cosas con el paciente. Es importante. Ustedes a lo mejor dirán, pues es que no se puede porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Yo creo que a lo mejor sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque tendríamos que explicarle a la gente la situación en la que está, los riesgos y las ventajas para que ese paciente esté de nuestro lado y no nos vea como los enemigos. Principalmente pasa esto con los niños. ¿Cómo ven los niños a los enfermeros y a las enfermeras? Tienen miedo, ¿verdad? Sobre todo una cosa que yo recuerdo muy bien, llevé a mi niño en la clínica Mérida. Ya ven, no solamente en los hospitales públicos pasan cosas. Y pues mi hijo tenía 6 meses y que necesitaban ponerle una pinchadita. Y viene la enfermera, le hizo como 20 pinchadas. Y le dije, ¿qué está pasando? Es que no le encuentro la vena y no sé qué, y no sé cuál. Entonces yo llamé al doctor, pues como es la clínica Mérida, y digo, doctor, ¿qué pasó con esta muchacha? Ya le metió 20 piquetes a mi hijo y no le encuentra. Ahorita te mando. Vino la primera. Ni le dolió al chiquito, pues ya había sufrido 20, ¿no?
¿Cuál es el concepto que le creamos al niño después de 20 piquetes? Sí. El niño va a tener miedo y no quiere hospital. Oye, hospital, pues no quiero ir, y ve a las personas de blanco. Pues no sé qué color se imagine que sea, ¿verdad? Entonces comenzamos a tener ese tipo de problemas. Es importante entonces que el trabajo se haga en equipo, que vayamos convenciendo y no venciendo a la gente, sino convenciendo a la gente. Porque es sumamente importante que tengamos la colaboración de la persona con quien estamos trabajando. Si la persona colabora, está de acuerdo con nosotros, podemos hacer mejor las cosas que obligándola, ¿no? Y muchas veces eso de sujetar físicamente es porque no logramos convencer a la gente. Estamos entrenados para curar físicamente, pero muchas veces nos hace falta esa capacidad de ayudar a que la gente entienda y voluntariamente pueda ayudarnos a hacer nuestro trabajo. ¿Qué mejor que el paciente nos pueda ayudar para hacer nuestro trabajo? ¿Qué mejor que eso, verdad? Cuando no se hace entonces el trabajo en equipo, terminamos aplastando culturalmente a la persona y los obligamos. Y bueno, yo he visto situaciones a veces muy terribles en el hospital, donde amarran a la persona, donde 4 personas lo sujetan y bueno, pues está así como medio raro, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, vamos terminando con esto. El médico debe. ¿Qué debe el médico? Vamos a ver qué cosas debe el médico. El médico debe tener una percepción de su propia cultura y de las diferencias en control del poder existentes en relación médico-paciente. Es decir, decíamos hace un momento, necesitamos saber qué bandera tenemos para saber qué bandera vamos a ondear. Entonces es importante que el médico o el enfermero, el prestador de servicio de salud, se pueda identificar, sepa muy bien quién es. Ese es, digamos, el primer principio. Luego, tener un conocimiento básico de cómo la teoría y la práctica de la medicina están condicionadas culturalmente. No es una cosa objetiva solamente. La cuestión de la medicina no es una cosa objetiva solamente. Es una cosa también subjetiva. Es decir, va a ser muy importante que se condicionen culturalmente. Si hay como base esa aceptación y ese diálogo cultural, entonces se puede llegar a un buen puerto. Si no existe eso, alguien sale atropellado, y por lo general quien sale atropellado es el paciente, y alguien fracasa también en su trabajo, porque el paciente atropellado, cuando salga, lo que va a decir: me atropellaron allá. Entonces nadie termina satisfecho. Va a ser importante entonces que esto se pueda resolver y el paciente salga bien, y quien prestó el servicio también sale bien librado. También es importante entonces, en este sentido de las condiciones culturales, de la existencia de fenómenos de exclusión, es decir, la cuestión del racismo. Tal vez ustedes piensen que no haya racismo aquí en nuestro medio, pero sí lo hay. Y peor muchas veces, que ese racismo nace de nosotros mismos. En el momento que no nos asumimos como tal, entonces comenzamos a vernos, por lo general, por una carrera que ya tenemos, superiores a los demás. Se nos olvida, creo, que no es la cuestión de la academia la que nos hace indios o no. La cuestión de la academia no tiene que ver con eso. Eso no nos va a cambiar.
Nacimos en esta cultura y somos de esta cultura. Que te asumas o no te asumas así, eso ya es otra cosa. Es el enajenamiento. El problema es que cuando no te asumes así, culturalmente, entonces tiendes a atropellar al otro. Y en un ambiente donde hay mayor vulnerabilidad, entonces se vuelve peor la cosa. También hay diferencias en las estructuras familiares. Entonces el médico debe tener conocimiento de esto y reconocer las estructuras familiares. ¿Por qué es importante? Esto de las estructuras familiares, muchas veces en los hospitales te dicen solo puede entrar una persona que te toque así. Es tu esposo, o es tu esposa, o es tu papá. Pero muchas veces las familias están descompuestas, ¿o no es cierto? A veces no sabemos quién es papá, no sabemos quién es mamá. Otra persona, que a lo mejor es un pariente lejano, o ni siquiera es nuestro pariente, es el que se ha hecho cargo de nosotros toda la vida, o ha sido nuestro acompañante de siempre. Pero a ese no le dan crédito. Quien tiene que firmar es tu pariente cercano, pero luego, ¿de dónde saco mi pariente cercano? ¿No? Ahí nos encontramos con un problema. También de los diferentes roles asumidos por los miembros de la familia. ¿Qué rol asume el miembro de la familia? Muchas veces el familiar más cercano no es el familiar más querido por el paciente. El familiar más cercano muchas veces es el más lejano. Pero solo si hay una herencia, hay un dinero que se va a dejar por el moribundo, es cuando se acerca y dice, sí, yo firmo. Y si firma para que se muera, mejor, porque sabe que le van a dejar la herencia. Es el que debe firmar, es ese que debe dar el consentimiento. Si hay una operación delicada, ¿quién tiene que firmar? El enfermo dice que no, es que tiene que ser el pariente más cercano. Entonces nos metemos en un conflicto de ese tipo. ¿Sí? También de los factores sociopolíticos que repercuten sobre la existencia de los pacientes. Parece que no es importante esto, pero es esta cuestión de la política y de los partidos. También vienen a ser problema en el tema de la salud. Así como la gente tiene sus creencias religiosas, tienen sus preferencias partidistas. Y sería muy inocente, por decirlo de alguna manera, que el prestador de servicios se ponga a pelear con su paciente por una cuestión de partidos. ¿Qué ha pasado, Ha pasado. ¿Y por qué eres del PRI? ¿O por qué eres del PAN? O sea, ¿qué tienen que ver? ¿No? O sea, yo puedo ser del partido que yo quiera. No tengo por qué pelear eso. Más bien, el de aceptar, puede que no estés de acuerdo con su partido o con su religión, no le importa. Eso no nos tiene que enfrentar. Parece nada, pero sí es importante. De los síndromes o enfermedades culturalmente construidos. Esto es importante porque tendemos a descalificar esto y aquí sí voy a hacer un poco más de énfasis. Descalificamos lo que nos dijeron que no es válido allá en la escuela de enfermería. Por ejemplo, viene alguien, no sé si les haya tocado, pero dice, es que me hechizó mi vecina. ¿Y cuál es la actitud que asumimos? Por lo general eso, ¿verdad? Nos reímos de que, pues ¿cómo? Son pendejadas eso de que te hechizaron, ¿no? Y así se lo decimos, son pendejadas eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo la barrera. Porque esa persona de verdad está creyendo eso. ¿Sí? Está creyendo que lo hechizaron. Que a lo mejor no es válido, pero en su cabeza está allá, y descalificarlo no ayuda mucho. Entonces va a ser importante
Los síndromes o enfermedades culturalmente construidos. ¿Qué es lo que pasa mucho en el mundo maya? No sé si les ha tocado. Alguien dice, ingentant ma'i. Me pegó un mal viento. ¿Han oído eso? Me pegó un mal viento. Me duele aquí porque cargué un mal viento. Entonces sería gacho que le digan, son pendejas eso de que ¿no? Cargaste viento, eso no hay, no existe eso, déjate de esas vaciladas, ¿no? Ana, a dormir, tómate una aspirina y acuéstate a dormir, no es nada lo que tienes. Sería así feo, una descalificación de esa naturaleza. Es importante escuchar a la gente con estos síndromes o enfermedades culturalmente construidos. Decíamos igual hace un momento, hay gente que muchas veces lo que necesita es escucharla porque está tan estresada que quiere vomitar cosas. Y bueno, igual es importante conocer su estado de ánimo y escucharlo en la medida de lo posible. Adquirir habilidades o destreza que le permita comprender los modelos explicativos de la enfermedad del paciente. Sí, esto es una cuestión técnica también, pero bueno, muchas veces cuando empezamos a trabajar, sobre todo para los enfermeros o los médicos nuevos que están saliendo de la escuela, a pesar de la práctica que han hecho, porque pues estoy consciente de que durante el tiempo de estudio van a las prácticas, a pesar de las prácticas, no es suficiente y ni es igual cuando ustedes ya están en su trabajo. No me dejarán mentir. ¿No? En la práctica es una cosa, medio light, sí, medio aprendemos una cosa, pero cuando estamos sobre la chamba de verdad, nos aparecen cosas que no nos imaginamos que va a aparecer. Y entonces va a ser importante enfrentarlos. ¿Qué necesitamos ahí? Pues necesitamos poner pues, nuestra habilidad, nuestra destreza, ser creativos para hacer las cosas. Es muy importante entonces que ese aprendizaje, esa construcción, pues parta del gusto de la persona y del convencimiento que tiene la persona sobre lo que va a hacer. Ser capaz de modificar sus instrumentos de interacción con el paciente en función de las diferencias culturales. Creo que esto lo hemos visto y quienes hemos trabajado en instituciones nos pasa mucho. Todos, creo, tenemos días en los que amanecemos muy contentos y que chévere que voy a trabajar. Pero también amanecen días que tenemos el mundo encima y estamos aplastados, ¿verdad? Que broncas con la familia, que broncas económicas, que broncas con el hermano que te corrió tu novia o lo que sea. Amaneces aplastado, despedazado, pero ¿cómo llegas a tu trabajo? ¿Qué vas a hacer en ese día que estás aplastado? También vas a mantenerte aplastado. Ahí no te van a preguntar si se murió tu perrito o le dio diarrea a tu perrito. Allá, independientemente de los problemas que tengas, tu trabajo en tu espacio tiene que ser un trabajo de calidad, ¿no? Porque no va a justificar, si te traté mal es que se murió mi perrito. Pues a la gente no le importa eso. En el trabajo uno va a tener que ingeniárselas para que tus broncas personales estén un ratito por ahí y uno vaya haciendo la chamba. Procurar evitar los prejuicios o conceptualizaciones preestablecidas. Pasa mucho eso del asunto de los prejuicios. Somos a veces muy prejuiciosos. Muchas veces juzgamos antes de escuchar, juzgamos antes de saber, juzgamos antes de tener la información correcta, y eso no ayuda. A veces por las prisas, pero a veces también uno lo tiene por la falta de calidad en su servicio y en la reflexión sobre lo que está haciendo. Pero son pequeños detalles
que pueden marcar una diferencia. Incluir en sus habilidades la empatía, el respeto, la capacidad de inspirar confianza y la comprensión. Eso ya lo habíamos dicho. Establecer lazos que faciliten la colaboración, que proporcionen esperanza y ánimo y que permitan al paciente asumir el control propio de su proceso, es decir, empoderarse. Esto es igual muy importante. Vamos a luchar porque el enfermo se pueda empoderar, porque está en un estado de debilidad, de vulnerabilidad, de sentirse muchas veces, ya estuvo, ya me voy a morir, o esta cosa ya no me va a dejar vivir. Entonces necesitamos también pues un plus en nuestro servicio y lograr que esta persona enferma con esa debilidad que tiene se pueda empoderar y tomar control de su proceso. Si logramos eso, pues la persona igual va a estar bastante agradecida, porque además la persona que se empodera, ya no necesitas decirle, haz esto, nadie necesita estar detrás de él para que tome su medicina o se dé la terapia o algo, sino como se ha empoderado, es la persona misma que tiene la iniciativa de ir poniendo las prácticas necesarias para su propia salud. Y eso también es con base al convencimiento que logremos generar en la persona. Y yo creo que el sistema de salud también necesita contar con un recurso de esta naturaleza urgente para que los hospitales como estos, que le dan servicio a la mayoría de la gente mayahablante y casi monolingüe, porque mucha gente de aquí casi es monolingüe, el español que habla es así muy limitado, pues no podemos darnos el lujo de decirles todo en español con técnicos, con palabras técnicas y que esas palabras pues muchas veces no lo entienden, ¿no? Va a ser importante eso, implementar eso, me parece.